Nosotros, de alguna manera, no hemos sabido comunicar. Cuando digo nosotros, pues tengo que asumir el pasivo también de mis colegas anteriores. No hemos sabido comunicar el gran trabajo que se hace y está por hacerse. También debo reconocer que ha habido un trabajo también un poquito, digamos, no sé si lento, pero no se ha hecho lo que se debería. La propuesta nuestra desde el despacho es atender todas las necesidades que estén vinculadas a la integración andina, vale decir, por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo es un sector integrador. Nosotros el 22 de noviembre hemos llevado para Arequipa precisamente una resolución que nomina a Arequipa como ciudad referente de la comunidad andina, que es una propuesta que se hizo el 9 de agosto del año pasado y prosperó luego de 2 plenarias. ¿Qué implicancia tendría? Es enorme porque el turismo genera trabajo, puestos de trabajo. La industria sin chimeneas. Y genera economía. Entonces, esta condición que tiene Arequipa le da mayor apertura. El Colca, por ejemplo, es el segundo destino turístico del país. Está subexplotado, solamente van 2.000 turistas diarios, podrían ir 5 o 10 veces más. Para eso hay que estar preparados. Por ejemplo, estamos haciendo un convenio marco con el alcalde de Caylloma, Rómulo Tinta, hace 4 días he estado con él, a efectos de potenciar capacidades, empoderar con competencias a las unidades económicas vinculadas al turismo. Claro, es que no solo es promocionarlo, ¿no? Exactamente. En el mundo, sino tener infraestructura, mejorar infraestructura, tener buenas pistas, el aeropuerto, correctamente, los hospedajes. Ahora mismo, la atención al cliente. La atención al cliente, y has dicho algo importantísimo. Ahí nos falta mucho. Nos falta mucho y nosotros queremos hacer un proyecto. Estamos por hacer un proyecto para implementar, digamos, una capacitación a estos ciudadanos, con el apoyo naturalmente de los gobiernos locales, vale decir el provincial y los distritales, que son como 20, y esto sería financiado con apoyo de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, que además la CAF es institución miembro de la comunidad andina. Muy bien, eso es en el campo del turismo. Para nuestros oyentes, doctor Mario Zúñiga Martínez, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes? ¿Cómo le beneficia el trabajo del parlamentario andino? La integración es un proceso. Vamos a poner en paralelo un proceso que ha adelantado mucho, ha logrado altos índices de integración, como es la Comunidad Económica Europea. Hoy en día la tendencia es a integrarse en bloques económicos, sociales, políticos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque un mundo globalizado no puede ser de otra forma. No podemos trabajar aisladamente políticas independientes, sino políticas comunes para lograr resultados en beneficio de todos los que la integran. Los mismos bloques económicos, por ejemplo, APEC, tantos bloques en la economía, para no nombrarlos todos apuntan a ello. Y la integración, bajo el concepto de integración, y el Parlamento andino propende a esa integración. De pronto hablamos, por ejemplo, de una economía de 120 millones de habitantes. Me refiero a estos 5 países que la integran. Entonces el Perú, vía los acuerdos que se logran en el Parlamento andino, tiene un mercado de 120 millones de habitantes y los otros países de manera similar. De manera que lo que tratamos es de armonizar legislación en todo aquello que favorezca a la integración andina, y naturalmente lo que se busca indudablemente es el beneficio, es la prosperidad de los países que la integran. En el campo de la integración comercial, porque es un bloque fundamentalmente de integración comercial, no obstante se enfrenta a otros bloques. Ahora tenemos el bloque de la Alianza del Pacífico, tenemos APEC, que usted ha mencionado, pero en el campo de la integración comercial, ¿qué trabajo pueden hacer los representantes de nuestro país ante el Parlamento para ayudar a armonizar legislación? Esto es vía los marcos normativos que se proponen al interior del Parlamento andino, y estos deben constituirse como elementos innovadores en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, y por tanto también en cada una de las legislaciones de los países. ¿Y cómo fortalecemos esa integración? Es el trabajo ya legislativo, las propuestas de los marcos normativos, que son instrumentos precisamente que dan ese marco para facilitar, en este caso que mencionas, el comercio intracomunitario. Pero ahí se abre otra arista importante. ¿Cuál es? Sabemos, está de moda, es tan mediático el tema Donald Trump. Bueno, el mundo cambió a partir del 20 de enero en que lo has dicho en dos palabras, el mundo ha cambiado. Exactamente, ya no es solamente un tema mediático, un tema
de cumplimiento de ofertas de campaña, sino el mundo ya ha cambiado, ¿no? Ya las medidas que está tomando creo que han pasado de ser una retórica de campaña a ser una praxis o se han materializado en algunos casos, cosa que nos debe preocupar. ¿Y usted ha identificado problemas serios? Sí, la inmigración, por ejemplo. Pero a toda crisis hay una oportunidad. Y la inquietud que acabas de plantear hace un momento es importante porque permite decir lo siguiente. Al tener Trump una política conservadora, digamos, un poquito en contra de la globalización propiamente dicha, se va contra los fundamentos, dado que se hace más conservador o proteccionista, nosotros tenemos la gran oportunidad de fortalecer, y debemos hacer ello, fortalecer las alianzas que tenemos con los países del sudeste asiático que lo lidera China. Afortunadamente nosotros tenemos más de 16 tratados de libre comercio bilaterales en la mayoría de los casos, que sería nuestra tabla de salvación, y qué buena tabla. Además, esos países que pertenecen a la PEC manejan o mueven el 51% de la economía, del PBI mundial. Tenemos una ubicación estratégica geográficamente. Además, has dicho otra gran verdad. La posición geoestratégica del Perú es envidiable. Está, por ejemplo, a una distancia del sudeste asiático, que es, como señalo, que mueve todos ellos el 51% de la economía mundial, y además nos compran más de la mitad de todos los digamos minerales que exportamos. Hay una distancia aproximadamente de Callao, por decir, a Shanghái de 11.500 kilómetros. La otra ruta alterna es vía Cabo de Hornos, que supera los 12.500 kilómetros, y la otra que tenemos es por Panamá, que tiene casi una distancia similar, lo que en promedio nos ahorra más de 1.000 kilómetros entre las dos vías, y eso es una ventaja comparativa frente a las exportaciones, por lo que acabas de decir, la posición geoestratégica. ¿Y qué debe ser este gobierno, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, para aprovechar lo que usted llama oportunidades? Sí, estamos en el bloque de la PEC, solo 3 países latinoamericanos, México, Chile y nosotros. Y nosotros, correcto. Lo que tenemos que hacer es tener reflejos rápidos, inmediatos. O sea, de una vez, hay que reconocer que el presidente Kuczynski en su primer viaje inaugural lo hizo a China. Celebro ese tipo de intención, pero que se materialice pues ya en actos, en convenios, no solamente en la exportación de un avioncito con arándanos, ¿no? Sino debe constituirse en políticas de mediano y largo plazo. Ya mirar a China, mirar al sudeste asiático como una política de largo plazo, porque de hecho son países emergentes. Tenemos China, tenemos Pakistán y tenemos la India. Solo ahí tenemos casi 2/3 de la población mundial. Muy bien. De cara al futuro, la Comunidad Andina tiene 48 años de constitución, ¿no? 1969. Pero el Parlamento Andino tiene menos años. Del 79, correcto. ¿El mandato de ustedes termina? Son 5 años. 2021. El 2021. Y a nivel de país, ¿ustedes están llevando propuestas en conjunto, los 5 parlamentarios andinos? En realidad sí y no. Sí, porque tenemos ideas y propuestas comunes, ¿no? Desde luego que sí. Y no digo en el sentido de que cada uno tiene una independencia de propuestas, desde luego, pero todas apuntan a políticas del Estado, no podemos ser ajenos a ello. Hay políticas de relaciones exteriores y nosotros no podemos darle la espalda. Todo lo contrario, tenemos que coadyuvar a que esas se fortalezcan. Por ejemplo, en materia de inmigración, nosotros no podemos hacer, digamos, propuestas personales, tienen que estar dentro de la política del Estado en materia de política exterior. Hemos tenido reuniones con el vicecanciller Popolicio, con el canciller Luna, cuando por ejemplo hubo los problemas en Venezuela, que lo sigue habiendo por supuesto, pero cuando hubo esos sucesos graves, ¿no? Hace unos 3 meses nosotros nos preocupamos mucho, y ya digo, como despacho, todos nos hemos preocupado, pero la acción la hemos tomado nosotros. Qué bueno. ¿No? Bueno, ya que usted menciona Venezuela, claro, está sufriendo una crisis política, humanitaria tremenda. ¿Cuál es la situación de los peruanos que están en Venezuela? Es muy grave, hay más de 120.000 peruanos en Venezuela. Todos están muy mal, y los inmigrantes peor.
y nosotros nos preocupamos por todos, en particular por los connacionales. Hemos tenido contacto con ellos, pedimos información al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuáles son las políticas, mejor dicho, cuáles son las medidas inmediatas que tomaría el caso de que se agrave esta crisis. Salimos satisfechos de verdad porque tienen planes de contingencia para apoyar, inclusive estaban dispuestos en un ¿Plan de retorno? En un plan de retorno, al amparo inclusive de la ley que nosotros impulsamos antes que el Congreso, que bueno, lo digo con toda transparencia, nosotros nos preocupamos con la ley 30.001, la ley del migrante retornado. Felizmente fue aprobada ahí en diciembre, porque esa ley no tenía alcances, ya no tenía alcances en beneficios, porque esa fue dada en marzo del 2013, su reglamento salió el mismo año en agosto, y en el artículo 10 decía que los beneficios eran por 3 años, o sea, en agosto del 2016 se acabó. Entonces nosotros ya nos anticipamos y la prensa nos apoyó mucho, salimos a prensa en muchísimos medios diciendo de que eso había que cambiarlo. Lo acogió la congresista Mercedes Araoz y felizmente el Parlamento, el Ejecutivo dio luz verde como corresponde. O sea, ampliaron inclusive los plazos y los montos. ¿Y qué nos puede decir sobre la situación ya de los peruanos que están en los Estados Unidos? Bueno, hay 600.000 peruanos y un buen porcentaje están de ilegales. Nosotros respetamos como corresponde las decisiones que tome un país de manera soberana. En este caso, hay que reconocer, nos guste o no, que Donald Trump representa al pueblo americano, es el presidente, ha tomado esa decisión. Además, dijo algo. Y no es que le esté reconociendo, no, pero hay que ser objetivos. Él dijo en campaña lo que iba a hacer, ahora es presidente y lo está ejecutando. De manera que ahí no nos sintamos tan ruborizados ni extrañados. Lo que sí tenemos que hacer es tomar medidas al respecto y no estar condenando al gobierno de Trump necesariamente. Condenar sí los excesos, condenar, por ejemplo, cuando se deporten, se vote, digamos así, como cosa que lo estamos previsionando a los ciudadanos en general y particularmente a los peruanos, pero que sea en las condiciones que los pactos internacionales y los convenios han previsto. Es decir, con dignidad y al amparo de las leyes y con todo el respeto del caso, porque la condición de inmigrante no hace necesariamente delincuente y paria a nadie. Es una condición, es más, agrego algo, los Estados Unidos es un país que se ha construido durante cientos con inmigrantes. No fuera los Estados Unidos lo que es si no fueran los inmigrantes. Es más, hay en los años 50, por ejemplo, había una tasa de inmigración de 2,37% en el mundo, de la población mundial. Ahora subió ligeramente por efectos de la globalización, porque finalmente la propuesta de los partidos, de los gobiernos capitalistas, llamemos así, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa eso? Que esto es un proceso, esto no nace, digamos, con un presidente y se acaba con un presidente. Trump no puede desconocer que forma parte de un proceso que, por citar una fecha, le digo el año 1950, a la fecha, esto se ha ido incrementando producto precisamente de la globalización. Para seguir con el tema de los inmigrantes peruanos en situación de ilegalidad, ¿están desprotegidos totalmente? Digamos que están desprotegidos, no totalmente porque hay leyes. ¿Qué pueden hacer los consulados peruanos? Lo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley, o sea, la condición de inmigrante es muy amplia. Hay que ver en qué términos está. No todos los inmigrantes están en la misma condición. Algunos están de inmigrantes 30 años, otros 3 meses, otros un día. Hay que evaluar los casos. Lo que sí se tiene que hacer es porque aplicar la ley, y está prevista la ley para esos casos. O sea, aplicar la ley con respeto a la dignidad de la persona y sin vulnerar los derechos humanos, ¿no? Hay información de que la Embajada de los Estados Unidos en Perú va a aplicar lo que dice su gobierno, va a endurecer de alguna forma las normas y las condiciones para que se pueda acceder o se pueda ingresar a los Estados Unidos. ¿Usted tiene algún detalle sobre Gloria, ellos están el mismo gobierno americano ha dicho que cuando tengan la información completa la van a difundir. Todavía no, esto es del día de ayer. Hay que reconocer que están en el legítimo derecho. Y eso exige también, o proponen, en todo caso, la reciprocidad del país afectado, de los países afectados. Entonces, ¿eso qué significaría? Eso que significa que nosotros deberíamos tomar medidas similares. Y eso no... ¿Eso puede ser peligroso también? Ese es el punto, eso puede ser peligroso. Ese es el punto, ¿no? De que se entra en una espiral
peligrosa. Y tú endureces tu política, yo también la endurezco y así... Exactamente, lo has dicho. Y eso no está bien, entonces hay que medir. Yo estimo que la institucionalidad fuerte que tiene los Estados Unidos, en todas sus instituciones, particularmente su Congreso, la Cámara de Representantes, sus tribunales, pongan cierta razonabilidad en la aplicación de ello. Yo creo que sí, porque Estados Unidos, pese a todo lo que se dice y como se dice, es un país altamente democrático, ¿no? Y yo espero que esto quede solamente como una retórica de campaña en muchos casos y, si no, aceptar que son medidas internas de un país soberanas y nosotros tenemos que estar en actitud vigilante para que se cumpla de acuerdo a las normas internacionales. Una pregunta final, doctor Zúñiga Martínez. De lo que le resta del mandato, ¿cuáles son los ejes en los que se va a concentrar, los ejes de su trabajo y de sus propuestas? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en lo que resta, tenemos todavía 4 años y medio, de manera que estamos más bien diseñando nuevos ejes. El que hemos empezado a trabajar fuerte es el de turismo. El de turismo porque el turismo es un factor de integración y lo vamos a hacer con programas de turismo intracomunitario, intrarregional y que se expanda más allá de la región. Para eso ya nosotros hemos contribuido con llevar una declaración el 22 de noviembre del Parlamento Andino que señala a Arequipa como ciudad referente de la comunidad andina, ¿no? Y eso abre grandes oportunidades para hacer mayor turismo y dar más trabajo e ingresos a la región y al país. ¿Es alto el nivel del turismo intrarregional? No, es muy bajo. Es muy bajo. Es que la gente prefiere salir a Estados Unidos, Europa. Exactamente. Sí. Entonces no podemos estar mirando hacia afuera si no miramos hacia adentro. De manera que también tiene que haber turismo interno, ¿no? Fortalecer esta propuesta de turismo a todo nivel. Por ejemplo, solo como un dato, China tiene 120 millones de turistas que se mueven al año en el mundo y al Perú no llega a más de 40.000. Escasamente. Entonces, por ahí hay que ver también una gran ventana, una gran oportunidad. Ahora, y hay millones de turistas millonarios chinos. Y tenemos millones. Fíjate, un milloncito. Y tenemos, así es, si solamente tuviéramos el 5%, estaríamos triplicando la cantidad de turistas. El tema de la infraestructura. Ahí viene otro tema, que es complicado y tendríamos que hablar de Chinchero, por ejemplo, ¿no? Es inevitable hablar del aeropuerto, el principal destino turístico del Perú. Claro, y tenemos una de las 7 maravillas del mundo. Cusco es un imán y no explotamos de una manera, digamos, eficiente ese gran recurso. España tiene como 62 millones de turistas al año y son 50 y algo millones de españoles, más turistas que españoles, hay una población flotante. Nosotros el Perú no llegamos a 3, hace 15 años teníamos 600,000, o sea, nada, y ahora hemos ido subiendo, pero sigue siendo insuficiente cuando tenemos Cuela, cuando tenemos Machu Picchu, cuando tenemos Colca, Choquequirao, Zipán, líneas de Nazca, increíble. Entonces, eso de abarcar demasiados o muchos sectores, no se concentra el apoyo en uno de ellos. Pero, por ejemplo, es que, como dije al comienzo de tu pregunta, la función del Parlamento Andino es la integración de los países de la región, y uno de los vectores más importantes es el turismo, y es uno de los que estamos incursionando y apoyando mucho. Una cosita que no nos quedó muy claro, y usted que puede tener una visión macro de lo que está pasando en la subregión andina, ¿cómo ve el desarrollo del Estado en materia de turismo? Es decir, ¿cómo ve los sectores, cómo han adelantado más? ¿Cómo estamos nosotros como Perú con respecto a lo que está pasando en Ecuador, en el campo de turismo, lo que hace Colombia? Hay esfuerzos notables de ciertos niveles de gobierno. Por ejemplo, en Arequipa se ha declarado la marca a Arequipa, promocionando el turismo de Arequipa, en la región sur, pero están desarticulados. Hay planes de desarrollo concertados, pero están desarticulados. Son documentos que están en el papel, los presenta por obligación porque lo exige la ley y se acabó, y ahí quedan. Entonces falta voluntad política no solamente de los gobiernos subnacionales, regionales y locales, sino del gobierno nacional. Hay esfuerzos, hay que reconocer que los hay, pero no hay resultados. Entonces algo hay que cambiar. Por ejemplo, es recurrente, y no quiero hablar, puedo hablar también políticamente del tema de Chinchero, pero hay mucho pan que rebanar. Probablemente, que me perdonen mis compatriotas cusqueños, no es que yo no quiera el aeropuerto en el Cusco, pero hay que ver un aeropuerto seguro. Aviones de alto tonelaje podrían no ser seguros para aterrizar en esa hollada
que hay en esa zona de Chinchero. En zona de Chinchero. Bueno, el contrato ya lo han dicho todas las fuerzas políticas, creo que coinciden, el contrato se firmó en términos que han resultado lesivos para el Perú, pero la adenda que quiere firmar este gobierno, Gloria, ¿también va en esa línea? Gloria, cualquier cosa que nace mal hay que cortarla. O sea, ¿para qué, digamos? A ver, pongamos un ejemplo muy simple. Tenemos un árbol que está mal, está infestado, no da frutos, etcétera. Insistimos en meterle abonos y foliares y a la raíz y todo. Y cuando tenemos la oportunidad de plantar otro, y en 6 meses tenemos un árbol, digamos que fuera 6 o un año, en fin, pero esa es la idea. Entonces, ¿para qué insistir en algo que nació mal y que nació no mal, sino muy mal? ¿Por qué? Porque nació no solamente técnicamente sin soporte, ¿no? Sin validación de los técnicos, pilotos y gente que conoce, que ha volado y que vuela la zona, y también hay corrupción, o sea, una corrupción de la más maloliente. Es cierto, los cusqueños están esperando desesperados desde hace 40 años, pero debemos seguir con esto para terminar. ¿Qué debe hacer el gobierno del presidente Pedro? Te lo digo con un ejemplo, querida Gloria. El proyecto Majes es del año 1854, cuando Castilla pasó por esa provincia que ahora se llama Castilla, como idea. Luego, ya en albores del siglo pasado, en 1900, Leguía le dio forma cuando Schuto, un ingeniero de irrigaciones, aseguró que podía hacer ese proyecto porque había antecedentes de que ya se construyó el canal de Panamá, o sea, había la tecnología. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, los arequipeños hemos esperado más de 150 años el proyecto y todavía no sale Majes Iguas 2. No se trata de desesperado porque lo necesito, tiene que salir. De lo que se trata es que salga bien en su momento. Ojalá que no tengan que esperar 150 años. Por supuesto que no. Muchísimas gracias. Vamos a darle un agradecimiento muy especial al parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez, uno de los 5 representantes que tiene nuestro país ante ese organismo de la comunidad andina. Muchísimas gracias. Gloria, encantadísimo. Muchas gracias también.